En este panel vamos a discutir la perspectiva del sistema bancario en Argentina, puntualmente las estrategias de financiación al crecimiento. Mi nombre es Valeria Asconegui, yo soy VP de Financial Institutions en Moody's. Y en este panel me acompañan el señor Gustavo Marangoni, presidente de Banco Provincia, el señor Rogelio Frigerio, presidente del Banco Ciudad, el señor Matías Eliaschev, Managing Director and Head of Investment Banking for Latinoamérica para MBA Lazard, y el señor Claudio Cesario, que es presidente de la Asociación de Bancos de Argentina de ABA. Bueno, inicialmente el punto de partida de la discusión de hoy tiene que ver con el hecho que, bueno, los bancos argentinos se encuentran en su gran mayoría muy líquidos y con muy buenos niveles de capitalización, esperando oportunidades de negocios para poder expandir sus franquicias. Pero hoy en día un entorno macroeconómico inestable, oportunidades limitadas de financiación y un costoso esquema regulatorio, de alguna manera limitan y han venido limitando las posibilidades de crecimiento. La idea del panel es un poco explorar las oportunidades, los desafíos que los bancos enfrentan y van a enfrentar en los próximos trimestres, el actual esquema regulatorio y su impacto en las estrategias de negocios. Entonces, iniciando un poco la discusión, me gustaría un poco que pudieran elaborar, desde la perspectiva de ustedes, ¿cuál creen que es la probabilidad que cambie de alguna manera el esquema regulatorio, si prevén un esquema de regulaciones un poco más flexible o algún tipo de modificación en ese sentido? Buen día. Bueno, en primer lugar, como decía el poeta Campoamor, ¿no? Todo según la color, decía él, del cristal con que se mira. Yo creo que el sistema financiero en los últimos años, como se dice siempre, es pequeño pero es sólido y a la vez ha crecido. Cuando uno ve el crecimiento promedio del Producto Bruto y el crecimiento de la intermediación financiera, vemos que la segunda variable triplica a la primera. Y es un elemento importante. Creo que se podrá decir, y con razón, que partimos de un piso muy bajo, todo lo que fue la implosión del 2001, del 2002, pero lo cierto es que el sistema financiero consolidó su fortaleza. Vos lo dijiste, es un sistema líquido. Y también, merced a determinadas orientaciones, hoy está mucho más presente en la financiación de todo lo que tiene que ver con el tema de inversión productiva. ¿Hay nuevos desafíos? Sí, claro, por supuesto que hay nuevos desafíos, pero a mí me parece muy importante que el rol del regulador siga siendo favorable a la expansión del negocio, siga teniendo herramientas que por supuesto serán susceptibles de ser perfeccionadas, adecuadas al desafío de los próximos años, a la necesidad de fortalecer todo lo que refiere a las inversiones, pero me parece que tiene que haber un estado presente y también creo que los indicadores de los bancos son positivos. La rentabilidad de los bancos de estos años ha sido muy buena. ¿Aún en términos reales? Como lo quieras mirar, ROA, ROE, te hablo del banco público, te hablo del conjunto del sistema. Ahora, cada etapa tiene sus características y, por supuesto, como el objetivo de cualquier regulador y de cualquier autoridad es dialogar con la realidad que le toca, por supuesto, y hay un consenso absolutamente establecido en esto, en que hay que lograr que el sistema siga creciendo y siga expandiéndose y haya mucha más capilaridad y por supuesto que eso será susceptible, no quiero en la primera respuesta tratar de abordar todos los temas, pero creo que tenemos que aprender de la experiencia y la experiencia indica que el crecimiento del sistema financiero no se va a dar de una manera mágica ni tampoco tiene que darse de una manera descuidada. Me parece que es muy importante contar hoy no solo con un sistema líquido como el que vos mencionaste, sino también donde la morosidad es muy baja, donde
la presencia del financiamiento a las pymes ha sido una de las explicaciones del crecimiento de los últimos 3 o 4 años. Y a mí me parece que ese es el esquema virtuoso que por lo menos desde nuestra perspectiva queremos custodiar, cuidar e incentivar para el futuro. Rogelio. Sí, coincido en términos de que el Estado tiene que estar presente y que obviamente la autoridad monetaria tiene un rol en la regulación. Sin embargo, nosotros creemos que este escenario de hiperregulación del mercado, después de tantos años, ha demostrado que no ha sido eficiente, porque el sistema financiero argentino es el más pequeño de la región y ha perdido básicamente su rol de intermediación financiera para pasar a ser crecientemente un receptor de la emisión de deuda pública del gobierno nacional. Uno las políticas después de tanto tiempo las puede evaluar en función de los resultados obtenidos, de los frutos. Y evidentemente esta hiperregulación no trajo la consecuencia, estimo yo, deseada. Estamos hablando de que 1/3 ya de las financiaciones del sistema al sector privado son préstamos de inversión productiva, es decir, préstamos que están 8 puntos por lo menos abajo de la tasa de interés real. Estamos hablando de que el 49% de los préstamos al sector privado que representan el consumo también en gran medida están con tasas máximas reguladas. Estamos hablando de que las comisiones que históricamente de alguna manera permitieron financiar los gastos operativos de los bancos también están muy condicionadas. En consecuencia, las 3/4 partes de la financiación hoy del sistema al sector privado son reguladas. 3/4 partes de la financiación al sector privado hoy en la Argentina son reguladas. Sí, después de tantos años, los resultados de esta política de hiperregulación hubieran sido favorables, hubiéramos tenido un sistema que crecientemente participa en la intermediación financiera, que apoye la demanda creciente de créditos de inversión productiva de las empresas, etcétera. Bueno, uno podría analizar esto con otros ojos. En función del magro resultado de esta hiperregulación, yo espero y además creo que en el futuro esto va a ser analizado y revisado. Claudio. Hola, buenos días. Yo coincido con las dos en parte, ¿no? O sea, al tema de Rogelio, del tema del Estado, le agregaría el eficiente, ¿no? O sea, yo un Estado eficiente, no solo presente, y en lo de Gustavo, es cierto que el rol del sistema es bueno, pero es bueno si lo mirás, como decía, creo que vos le apuntabas, si lo medís en términos nominales, cuando lo deflactás por inflación, es el rol más bajo de todos los bancos de los países comparables de la región, ¿no? Coincido muy con el resumen que hizo Rogelio respecto a que tenemos la parte activa, 2/3 partes regulada, tasas mínimas y máximas para activo-pasivo, comisiones reguladas también, y eso hace que el negocio, al no poder cubrirse vía comisiones, los costos, cada vez se resienta más. El resultado del negocio por cliente, que por lo menos el que en realidad le interesa a los bancos que forman nuestra asociación, en los 2 últimos años está cayendo. O sea, la rentabilidad nominal se mantiene, pero el negocio core al cual queremos apuntar cada vez está más complicado, ¿no? Sí, y uno analiza un poco en estos últimos tiempos, el préstamo a PBI se ha reducido un montón también. Y la relación préstamos PBI, depósitos PBI de Argentina es creo que la peor de la región, ¿no? Sí, yo creo que es interesante ahí hablar de las magnitudes de las diferencias relativas. Es decir, hoy, si uno mira la penetración bancaria en Argentina, está por debajo del 20%, y mirás países como Chile, que está arriba del 80%, Brasil está arriba del 50% y Colombia está arriba del 40%. Es decir, no estamos hablando de diferencias marginales, estamos hablando de diferencias muy significativas. Y digamos, por otro lado,
cuando uno mira la evolución que ha tenido desde la crisis, es cierto que hemos recuperado parte de la penetración bancaria, pero estamos todavía muy significativamente por debajo de los niveles de penetración precrisis. Y si bien es cierto lo que decía Gustavo, que ha habido un crecimiento importante, los últimos años el multiplicador de crecimiento del sector bancario con respecto al crecimiento del PBI se ha achatado muchísimo y está por debajo también significativamente de los pares. Entonces, evidentemente, parte de estas políticas regulatorias con una idea de direccionamiento no están dando los resultados que todos quisiéramos ver, que es mayor acceso al crédito. Pasaron cosas muy importantes en la Argentina. Todos, por lo menos los que tenemos cierta edad, recordamos el 2002 con los martillitos en la puerta de los bancos. Y eso me parece que es un impacto tan importante que de alguna manera tamiza y nos obliga a poner en perspectiva la comparación con todos los países de la región, porque por supuesto, y yo mismo lo señalo también, que en materia de comparación con los países vecinos estamos por debajo, pero ninguno de ellos pasó por la circunstancia que pasamos nosotros y lamentablemente, más allá de que los marcos jurídicos pueden ayudar, más o menos, pero no hay ninguno que mágicamente le devuelva a la gente la confianza que perdió en la Argentina en el 2002 y en el 2003. Ojalá hubiese una suerte de vara mágica que le permitiera. Yo lo que rescato, porque me parece que no hay que poner las cosas en oposición, yo creo que tiene que ser virtuoso el conjunto del trabajo de banca pública y de banca privada y que el regulador tiene que estimular a que juntos alcancemos un mayor nivel de cobertura, pero me parece que hay elementos que son importantes, que hoy, primero que se ha duplicado, hemos pasado más o menos del 7 al 14, claro, 14 es bajo, ahora partir del 7 es partir del subsuelo. Que hoy contemos con 100.000 millones de pesos en créditos de inversión productiva, básicamente a pequeñas y medianas empresas, con un nivel de morosidad promedio del 1.5, es extraordinario. Y los bancos, y yo sé que esto a veces puede causar, pero hemos estado dentro de los ganadores de los últimos años. ¿Esto justifica o lleva un discurso de decir se hizo todo bien? ¿O está susceptible de ser solo admirado y nada más? No, por supuesto, uno dialoga e insisto, hay nuevos desafíos y posiblemente un espíritu más consociativo también lleve a la necesidad de escuchar e incorporar propuestas para la territorialidad, para la bancarización. Yo diría, todo lo que tiene que ver con la bancarización inclusiva también ha registrado progresos importantes. Jubilados, planes sociales, hoy el 50% de la población está bancarizada. Es poco, es mucho, es justo la mitad del vaso. Ahora yo digo, eso requiere también de una presencia y de una orientación del regulador para seguir avanzando en eso, porque ese 50% también es cierto que es relativamente engañoso. En la pirámide, la punta de la pirámide está bancarizada en un 88% y la base de la pirámide está bancarizada en un 20 y pico %. Así que ahí también hay que avanzar. Bueno, yo creo que el desafío es cómo logramos incluir bancariamente, financieramente a sectores, familias, empresas que no lo están, porque eso también tiene un elemento virtuoso en la formalización de la economía, pero me parece, insisto, que hay que cuidar la solidez del sistema y hay que plantear que aún con dificultades estamos dentro de un sector que ha sido ganador de los últimos años. Claudio, ¿querés comentar algo más? No. Cuando uno habla de 14 en términos de crédito, 15, 16, 18, activo, pasivo, relación PBI, en realidad, si tomás la serie larga, Argentina nunca termina de pasar esa barrera. No es un tema del 2001, 2002, o sea, creo que el desafío que tiene el sistema bancario en la Argentina es crecer en serio y desarrollarse. Y para eso, lo que necesitamos es, primero yo soy optimista y creo que lo podemos lograr, no vamos a pasar del 18 al 30 en 2 años, creo que alguna vez te lo escuché decir a vos, comparto, lo tenemos que llevar en 5, 6, 7, pero lo tenemos que lograr.
Pero Argentina históricamente no pasa la barrera del 18 del 20. Es un problema nuestro. Y es un problema que viene atado a no tener moneda, a no tener una unidad de cuenta que vos digas, yo ahorro, me quedo y dejo mis depósitos en el banco. Si cada vez que viene una crisis, el que paga es el depositante, es difícil convencerlo, por más que uno le prometa lo que le prometa. O sea, de vuelta, sólido, solvente, líquido, sin descalce de monedas, etcétera, etcétera, pero somos básicamente transaccionales. O sea, en el tren de querer financiar el desarrollo de la Argentina, el sistema bancario no te sirve, igual que no te sirve en otro país, en otro lugar del mundo. Pero nosotros tenemos que tratar de ver cómo interconectamos mercado de capitales y sistema bancario. Creo que todos más o menos coincidimos en eso, ¿no? En ese sentido, un poco... Pero discúlpame, además de eso, en Argentina, en general también, el rol del regulador está en la misma institución del responsable de sostener y de defender el valor de la moneda nacional. Es decir, no son responsabilidades repartidas en distintas instituciones. Es la misma institución, es el Banco Central de la República Argentina, el que tiene que regular el sistema financiero, el que tiene que fomentar la intermediación financiera, el que tiene la obligación, creo yo, de generar políticas para incrementar la presencia del sistema en la vida económica de la Argentina, pero además es el mismo responsable de defender el valor de la moneda nacional, que tiene que ser su principal objetivo. Es decir, uno discute muchas veces cuál es el rol del Banco Central. Bueno, probablemente tenga muchos, pero sin duda hay uno principal y por encima de todos, en el caso del Banco Central, que es defender el valor de la moneda nacional. Si no se cumple ese rol básico, el resto de los roles no los puede cumplir. Hablando de crecimiento y de cómo financiarlo, un poco nos gustaría saber la mirada de ustedes con respecto a qué opinan, cómo pueden los bancos incrementar su acceso al fondeo, incluyendo las líneas de crédito internacionales en sus proyecciones. ¿Cuál es el peor escenario o el mejor escenario que estiman para el próximo año? En primer lugar, obviamente yo puedo hablar de la experiencia del Banco Provincia. Nosotros somos un banco orientado básicamente a las pymes. Para eso, en general, no suele ser una urgencia el fondeo global. A lo mejor eso puede ser una necesidad para el segmento de más grandes empresas. Y en todo caso, habrá que, por supuesto que es algo deseable, pero también para observar con mucho cuidado, justamente por un término que se había manejado aquí, por el tema de los descalces, ¿no? Me parece que es muy importante ver las experiencias pasadas en Argentina, retomando un concepto de Claudio para reforzarlo, no para ponerlo en oposición. Si hoy tenemos un sistema que representa 14-15% del producto y como él muy bien señalaba, aún en la época de la convertibilidad estaba en el orden del 18, del 19, es decir, la diferencia no era sustancial, pero con una debilidad en ese momento vía el descalce que era enorme. De todas maneras, yo creo que digamos, sin fijar plazos, pero me parece que la Argentina va a terminar cerrando el capítulo de la deuda. Eso va a ser virtuoso para la Argentina en general y también obviamente para el sistema en particular, y después habrá que ver ya más específicamente las características de cada institución bancaria, porque para algunas puede ser más, de mayor premura salir al mercado internacional y para otras no. Sí, también coincido en el cuidado que hay que tener sobre las experiencias pasadas en Argentina, sobre todo en el tema del descalce de moneda. Uno debería preguntarse frente a esta pregunta cuál es el contexto, las condiciones del mercado internacional para acceder a ese financiamiento. Si esas condiciones son muy buenas, como fueron en los últimos 7, 8 años, probablemente las mejores condiciones del mercado financiero o del acceso al crédito en la historia del capitalismo, uno podría decir, bueno, asumo algún riesgo en función de conseguir tasas de interés del 3-4% a plazos muy prolongados. Digo, México ha colocado bonos a 100 años, ¿no?, a tasas bajas. Y en ese sentido creo que la Argentina ha perdido una gran oportunidad y le quedan seguramente los coletazos, el último camino de un proceso, de un escenario de tasas de interés muy bajas y plazos de amortización largos, y creo que hay que aprovecharlo. Creo que la Argentina tiene que aprovechar esto que, insisto, ha sido una característica de los últimos años y que ha sido
claramente aprovechada por prácticamente la totalidad de los países de la región, salvo el nuestro. En consecuencia, hay que hacer las tareas para conseguir ese financiamiento. Si en la Argentina tuviéramos ese financiamiento en términos de cantidad y de tasa de interés, no tendríamos esta necesidad, pero evidentemente no existe. Las condiciones de acceso al financiamiento en la Argentina son difíciles, las internacionales son muy buenas todavía, muy buenas, y en consecuencia es un negocio para la Argentina y para los argentinos hacer el esfuerzo para volver al mercado voluntario de deuda internacional y aprovechar estas condiciones financieras para financiar todos los proyectos de inversión pública que necesita el país, todos los proyectos de inversión privada que también vienen muy rezagados, y quizás hasta para los bancos, ¿no? También conseguir financiamiento barato para facilitar y mucho algo que se ha hecho cada vez más difícil, casi imposible, que es los créditos hipotecarios, es decir, el acceso de la gente a la vivienda propia. En consecuencia, vale la pena, me parece, hacer los esfuerzos como para que la Argentina sea nuevamente sujeto de crédito internacional. Es decir, sería un requisito fundamental para realmente crecer. Yo creo que sí. Hoy en día, dadas las condiciones, dadas las características de la Argentina y dadas las características del mercado internacional, es un prerequisito para transitar esta senda del desarrollo que nos debemos los argentinos. ¿Matías? No, yo coincido con Gustavo que el acceso a financiación internacional va a ser muy dependiente de la situación macroeconómica y de la resolución del problema de la deuda, y esperando que este es un tema que se resuelva pronto, sea quien sea que gane las elecciones, eso seguramente va a tener un efecto importante en términos de la disponibilidad de financiación para los bancos. De todas maneras, creo que eso va a cubrir toda una parte relacionada a la financiación del comercio exterior, que es muy importante y que hoy claramente está sujeto a una serie de restricciones. Pero creo que pensando a más largo plazo y haciendo eco de lo que decía Rogelio con respecto a la financiación de más largo plazo, la construcción de un sector hipotecario que pueda financiar la expansión de la vivienda en el país, es muy importante no solo pensar en cómo acceder al mercado internacional, sino cómo reconstruir un mercado de capitales doméstico que le permita a los bancos generar financiación genuina de largo plazo. Porque lo que no podemos hacer es volver a los errores del pasado de financiar activos en pesos con financiación en dólares, aun cuando las tasas sean muy bajas. Eso es muy peligroso. Entonces, yo creo que un gran desafío del próximo gobierno va a ser cómo recuperar y generar un mercado de capitales que permita generar ahorro y financiación para tanto bienes productivos e infraestructura como para el sector hipotecario. Bueno, lo bueno, habiendo escuchado a Gustavo y a Rogelio, que parece coincidencia el tema de cerrar capítulo holdouts, ¿no? Y eso, por lo menos en mi opinión, es muy importante, básicamente pues nos va a permitir bajar el costo del financiamiento argentino para el Estado y para los particulares, las empresas. O sea, el problema de competitividad de Argentina viene también dado por el costo del capital. O sea, no es lo mismo que una empresa pequeña o multi o nacional se esté financiando a la Argentina a una tasa X, y si estuviera sentada en otro país, el costo de capital fuera menor. Pues eso afecta a la competitividad de lo que esta empresa, sea servicios o industriales o lo que fuera, trata de producir. Coincido con lo que decía él recién, o sea, por lo menos los bancos en mi situación, el pecado de endeudarse en dólares para prestar en pesos o al revés, no lo piensa cometer nunca más. O sea, el descalce de moneda, por lo menos me parece que nadie va a querer asumir ese riesgo. Y si, por el lado del crédito hipotecario, si uno piensa cómo desarrollarlo, yo creo que, porque sé lo que piensa Gustavo y lo que piensa Rogelio también, me parece que la salida viene por algún ajuste vinculado a la variación salarial, que a decirle a un señor, tome dólares, fíjate, y por más que haya mecanismos de compensación, que el Banco Central me venda la cobertura y demás, yo creo que lo más lógico sería poder hacerlo atado a la evolución salarial o a un índice vinculado a eso, ¿no? Dicho esto, creo que vos lo mencionabas recién, nosotros tenemos en la asociación relevado que Argentina necesita más o menos, y de acuerdo a la velocidad del desarrollo, lo que le quiera dar a su crecimiento, entre 250.000, 300.000 millones de dólares o 500.000 para invertir en los próximos 10 años.
Y digo invertir porque no digo tomemos deuda para gasto o financiar gasto, ¿no? O sea, para hacer infraestructura vial, portuaria, ferroviaria, energía, estuvo Galucho hace un rato, o sea, Argentina, litio en el norte argentino, o sea, tenemos un montón de potencialidades que tenemos que poner a la luz y ponerlos en valor, y eso, de vuelta, no lo podemos financiar ningún banco con depósito a 30 días y créditos a 5, 10 o 15 años, como necesitan estos proyectos para madurar. Entonces, me parece fundamental que coincidamos todos en el tema de ver cómo recreamos o regeneramos el mercado de capitales en Argentina, ¿no? Hablábamos entonces de cómo financiar el crecimiento y cómo fondearlo. En ese sentido, ¿cuál creen ustedes que es el prospect para poder incrementar la financiación a grandes corporaciones? O sea, ¿qué condiciones o qué hace falta todavía para que de alguna manera mejore el clima de negocios y se incremente la demanda de préstamos corporativos más relacionados tal vez con la inversión? Aquí se ha señalado, y yo coincido, esto me parece un elemento que vale la pena reforzarlo. Yo creo que la búsqueda de crédito virtuoso en el exterior tiene que estar casi exclusivamente vinculado con el tema de infraestructura. ¿Por qué? Porque es lo que nos va a permitir generar dólares para poder repagar esos compromisos. Y es obvio que uno no financia miles de kilómetros de carreteras, de puertos, de aeropuertos, etcétera, con impuesto al valor agregado, si me permiten manifestarlo de esa manera. Entonces, yo creo que ahí hay un capítulo que es muy importante. Creo que las grandes empresas que accedan al mercado global van a tomar la misma precaución porque, un poco lo que decía Claudio, y por expresarlo en tono coloquial, por aquello de que aquel que se quemó con leche, ¿no? Entonces las empresas también van a ser muy cautas, pero me parece que van a encontrar una oportunidad, como ya algunas lo encuentran, por supuesto. Entonces creo que ahí es más un capítulo de grandes empresas que puedan, a partir de la normalización definitiva financiera de la Argentina, encontrar una nueva ventana de oportunidad. Creo que algunos bancos a lo mejor que están más orientados al orden comercial también. En materia de banca pública no estoy diciendo que eso es una puerta que esté cerrada, pero me parece que no está prioritariamente en la agenda, por lo menos del 2016, por lo que percibo la experiencia del Banco Provincia. Sí, terminamos siempre lo mismo, ¿no? La Argentina, de nuevo, para volver a crecer, hace 4 años que la Argentina no crece o no crea empleo productivo neto, tiene que solucionar su problema de crédito internacional. Cuanto antes lo hagamos, antes vamos a poder financiar todos los proyectos de inversión del sector público y del sector privado que motorizan esa recuperación del nivel de actividad y el desarrollo en la Argentina. Y por supuesto, en paralelo, trabajar sobre la inflación y las expectativas devaluatorias, que también condicionan todos los procesos de inversión. Es decir, poder tener un mercado cambiario previsible, único, manejado, administrado por la autoridad monetaria, también forma parte de esa condición o de ese marco de negocios del que hablabas para potenciar el acceso de las grandes corporaciones al crédito y en consecuencia a la inversión. La Argentina tiene sectores muy dinámicos, que rápidamente, si solucionamos estos problemas de la macro, la inflación, los problemas cambiarios, el acceso al crédito, pueden ser receptores de muchas inversiones y pueden conseguir este financiamiento que la Argentina necesita. Me estoy refiriendo al campo, al sector energético, a la minería sustentable. Son los sectores de la Argentina que van a poder sacarnos rápidamente de este estancamiento si les damos esta provisión mínima de reglas de juego macroeconómicas que el sector está esperando. Yo estoy de acuerdo con lo que decían mis colegas. Aquí claramente la normalización de las variables financieras, el acceso al mercado internacional, va a tener un efecto virtuoso en dos sentidos. Por un lado va a mejorar la oferta, porque los bancos van a tener mayor capacidad de financiar a mayor plazo proyectos más grandes y grandes corporaciones. Pero también acá hay un problema de demanda. Es decir,
muchas de las coyunturas sectoriales que hemos visto con problemas regulatorios, con tarifas y demás, han hecho que la demanda por créditos de inversión en esos sectores haya sido baja. Es decir, no es un problema enteramente del sector financiero que no ha tenido los medios suficientes para financiar, sino que ha habido una baja demanda. Yo creo que en la medida en que las variables macroeconómicas y particularmente la inserción financiera de Argentina en el mundo se normalicen, inevitablemente va a haber un gran pick-up en términos de proyectos de inversión en muchos de los sectores que mencionaba Rogelio, donde hay una gran necesidad de inversiones, donde hay un enorme potencial a futuro, y eso va a generar un aumento en la demanda que debería tener y generar un círculo virtuoso con la mayor disponibilidad de financiación. Entonces, yo en ese sentido soy optimista, creo que los bancos y el sector financiero en general van a tener un incremento significativo en los próximos años en la financiación a la infraestructura y a los grandes clientes. En ese sentido, Claudio, ¿cuál es el rol que juega el actual esquema de seguridad jurídica? Es decir, ¿es un tema de oferta y demanda? ¿O también está ese componente? De vuelta, ¿cuál es el rol de la seguridad jurídica? Del actual esquema de seguridad jurídica, cambio de reglas. No es un chiste, no te escucho si me dijiste es inseguridad, ¿no? Por eso. La verdad que complica, o sea, el tema de reglas claras es fundamental. Cualquier inversor, o sea, el tema de manejar escasez de dólares que hoy que se está viviendo, te complica porque el que quiere hacer una inversión quiere saber cuál es el retorno y quiere ver el día de mañana, cuando tiene una utilidad, si se va a llevar. O sea, hoy por hoy eso no está claro, complica muchísimo, complica las decisiones de inversión. Y otro tema que complica en la Argentina es el tema de la presión tributaria. O sea, Argentina tiene una de las presiones tributarias, no quiero decir la más alta porque esto varía rápidamente, ¿no? Pero de la región. Y eso a la hora del inversor que dice voy a poner un peso en la Argentina y va a tratar de optimizar. Si en Perú por cada 100 que pones le retienen 25, va a ir a Perú y no a la Argentina que le retienen el 35. O sea, tiene un costo hundido fiscal del 35 que complica sus planes de inversión. O sea, volviendo a tu pregunta, yo creo que el tema de seguridad jurídica es fundamental. Y déjame que retome lo anterior, o sea, Argentina se debe estas obras de infraestructura. Argentina no quiero decir que estamos condenados al éxito, pero la verdad que nos debemos estar mejor. Y el tema de que haya inversiones en infraestructura, como decía tanto Gustavo como Rogelio, ya sea vial, portuaria, ferroviaria, va a generar trabajo. Argentina está flat o cayendo en el tema de generación de empleo y empata porque crece por el lado del empleo público y no tanto del privado. La verdad que si uno motorizara todos estos proyectos, Argentina volvería a generar capacidad de lograr nuevos empleos, y nuevos empleos de calidad, nuevos empleos vinculados a trabajo o a mayor producción, que en realidad creo que son los que te generan mayor valor agregado y mayor calidad de vida, ¿no? Matías hizo una referencia que a mí me parece muy interesante, a lo mejor agregarle algo más. Él involucró lo que a mí me parece lógico y natural, que la economía se mira del lado de la demanda y del lado de la oferta. A veces nos ponemos antinomias muy sonsas, o que mirar la economía del lado de la demanda supone ser keynesiano y hacerlo de la economía del lado de la oferta es ser ortodoxo neoliberal. Y yo creo que uno necesita mirar la economía del lado de la demanda, del lado de la oferta. Creo que en los últimos años ha habido una democratización virtuosa de la demanda que tiene que tener ahora una correspondiente y virtuosa democratización de la oferta, de los emprendedores, donde el sistema financiero juega un rol importante, pero como también se señaló aquí, no es el único actor que tiene que jugar un rol relevante. Ahora, el capítulo con lo que yo creo que soñamos, o creo que hay un consenso creciente en que hay que soñar en los próximos años, es que en la Argentina esté caracterizada por las inversiones como título principal y fundamentalmente por las inversiones de infraestructura. Y todo lo que conlleve a que haya más presencia de las inversiones, más peso de las inversiones en el Producto Bruto, más presencia y más obra de infraestructura va a ser muy sano y muy positivo para la República Argentina. También me parece que en los sectores hay bastante coincidencia.
complejo agroalimentario, petroquímico, energético, turístico. Después hay otros que me parece que son también relevantes, pero estas son indudablemente locomotoras, todo lo que hace al tema de construcción civil en el plano interno, que también va a tener un impacto muy importante, pero creo que el tema inversiones e infraestructura, y obviamente que esto está vinculado con ahorro, y esto vuelve a traer el sector financiero en un rol protagónico para los próximos años, tiene que ser la característica saliente. Bien. Claudio. No, atado a lo que está diciendo Gustavo recién, ¿no? O sea, me hizo acordar algo que creo que es importante, ¿no? O sea, la región creo que tiene un promedio de 3 punto algo de inversión directa. Argentina tuvo en los últimos años un promedio que inferior a eso. O sea, para estar en promedio y básicamente la inversión directa que hacen el resto de los países de la región, Argentina necesitaría año por año 20.000 millones de dólares. Y la verdad que eso es una cifra importante, y lo bueno es ponerlo en valor. O sea, ¿qué son 20.000 millones de dólares en términos que apuntaba Gustavo recién? O sea, son más o menos 20.000 kilómetros de ruta, son otros 20.000 kilómetros de ruta férrea, son un montón de puertos, son 6 centrales nucleares. O sea, es lo que nosotros necesitamos para desarrollarnos en serio, ¿no? Bien. Nos gustaría un poco ver, dado las condiciones en las que se está desarrollando el negocio en la Argentina, todo lo que estábamos comentando, ¿cómo consideran que va a evolucionar la estructura del sistema financiero? ¿Prevén ciertas consolidaciones de entidades, el ingreso de algún jugador regional? Es decir, ¿hay suficiente negocio bancario para todos? Yo creo, Verónica, que digamos, a la hora de evaluar las perspectivas de consolidación, es interesante también mirar un poco la experiencia, porque ha habido muchos ciclos de consolidación bancaria en la región en los últimos 20 años, y si uno mira los factores comunes en cada uno de ellos, realmente se ven cosas que siempre han estado presentes, ¿no? Uno es el famoso tema de la baja penetración bancaria. Claramente eso, de alguna manera, muestra el potencial de crecimiento del sistema. Creo que eso, sin duda, en Argentina es un potencial muy grande. Primero porque, digamos, por las crisis que nos ha tocado vivir y que han generado, digamos, una especie de desconfianza sistémica, bueno, que con mucho trabajo se ha logrado recomponer, todavía sigue siendo muy, muy baja. Entonces, hay mucho recorrido posible, y la realidad es que si uno saca, digamos, las distorsiones macroeconómicas que hemos tenido desafortunadamente en el pasado, hay mucha facilidad para crecer, porque es un país, primero, que desde el punto de vista de infraestructura bancaria está avanzado. Es decir, si uno mira el nivel de penetración de cantidad de sucursales, cantidad de cajeros automáticos, no es tan baja como la penetración bancaria con respecto a préstamos. Entonces significa que parte de la infraestructura bancaria necesaria para crecer la penetración está ya existente. Y por otro lado, desde el punto de vista demográfico e incluso geográfico, tampoco tenemos tantas dificultades como muchos de nuestros vecinos. Es decir, uno va a Colombia o a Perú y llegar con sucursales a ciudades remotas es realmente muy costoso. Ese no es el caso de la Argentina. Entonces, ese primer pilar yo creo que está claramente vigente, siendo el país, junto con México, con menor penetración bancaria en la región. El segundo punto es la fragmentación. Hoy el sector bancario argentino es el sector que tiene mayor fragmentación en términos de los jugadores. Si uno mira nuestros vecinos o mercados comparables, los principales 5 o 6 jugadores tienen porcentajes de participación combinada de arriba del 60-65%. Hoy en Argentina es menor del 50%, y si toman en cuenta los bancos privados, bueno, Claudio va a tener los números mejor que yo, pero probablemente cerca del 30%. Entonces, desde ese punto de vista, digamos, creo que hay una tendencia estratégica de consolidación por un tema lógico de economías de escala. Es decir, el sector bancario a nivel internacional está, primero, con presión regulatoria creciente, es decir, el costo regulatorio crece, no es un tema argentino solamente, es un tema internacional. Y por otra parte, hay toda una movida hacia la digitalización de la práctica bancaria, que requiere mucha inversión. Entonces, la pregunta es si bancos pequeños, con 2 o 3 puntos de market share,
a mediano plazo son sustentables y van a poder hacer todas las inversiones requeridas para mantenerse competitivos. Entonces, creo que claramente ahí uno ve un factor que ha sido clave en otros procesos. Y yo creo que el último punto tiene que ver con las valuaciones actuales de los bancos. Es decir, si bien uno toma un approach de libro de texto con respecto a las valuaciones de los bancos, uno podría decir están razonables en términos de las métricas habituales de precios sobre valor en libros, precios sobre utilidades. Pero si uno toma una visión de mucho más largo plazo y más estratégica, honestamente, por lo menos es mi manera de verlo, no tiene demasiado sentido que los grandes bancos argentinos privados que cotizan en bolsa tengan una capitalización de mercado equivalente al cuarto banco de Perú o el quinto banco de Colombia. Es una cuestión de potencial y de tamaño de mercado. Entonces, creo que ahí, si uno mira a largo plazo y tiene una visión más amplia, claramente hay un potencial de generación de valor muy significativo. Entonces, yo creo que en resumen, todo eso va a generar inevitablemente a largo plazo una tendencia de consolidación. No creo que va a ser inmediato, creo que falta, como decíamos, que se normalicen una serie de condiciones para facilitar esto. Creo que primero va a venir una consolidación interna en el mercado, pero seguramente, y de hecho lo empezamos a ver nosotros en nuestra práctica, un interés creciente de jugadores regionales, ¿no? Digamos, los flujos de moneda han cambiado en los últimos años, ya no son más de norte a sur, sino que son sur-sur, y ha habido mucha expansión regional de bancos latinoamericanos. Y yo creo que eso va a venir, va a tardar un poco más de tiempo, porque además el contexto internacional no es tan favorable, pero va a venir, con lo cual sí lo vemos a mediano y largo plazo ocurriendo. Sí, Matías se refería recién de nuevo al tema de las regulaciones. Las regulaciones no son malas o buenas, de nuevo. Las regulaciones pueden ser virtuosas, pueden consolidar un sistema, pueden fortalecerlo, pueden defender al consumidor, o pueden también generar que el sistema financiero como el argentino sea un sistema financiero enano. En consecuencia, lo que hay que analizar no es la cantidad de regulaciones, sino la eficiencia de estas regulaciones, a qué apuntan y cuál es el resultado final de este proceso regulatorio. El sistema financiero en la Argentina, como en el mundo, necesariamente va a sufrir muchos cambios, porque los bancos, el sistema financiero, se van a parecer, y de hecho lo están haciendo cada vez más, a una empresa de tecnología de la información, a una TIC. Y eso es inexorable, por lo cual también es muy importante la participación de jugadores regionales o internacionales en nuestro sistema, porque eso seguramente lo haga más virtuoso. Por supuesto, acá también regulaciones innecesarias o un escenario de hiperregulación, problemas desde el punto de vista de las variables macroeconómicas, inseguridad jurídica, inflación, cepo cambiario, incapacidad de acceder al crédito internacional, conspiran con esta posibilidad de expandir de manera virtuosa un sistema financiero que la Argentina indudablemente necesita si quiere, insisto, arrancar con un proceso de desarrollo nacional. También es cierto que la Argentina parte de un escenario muy complejo, seguramente el peor de la región desde hace unos 14 años, ¿no? Si nos referimos a la crisis del 2001 y si vamos más atrás, también la Argentina siempre ha sobreactuado las crisis. Cuando el resto de la región tenía inflación, nosotros teníamos más. Cuando el resto de la región tenía problemas de deuda, nosotros hacíamos las cosas peor todavía. Cuando la región tenía problemas de crisis del sector externo, nosotros también siempre acompañamos este proceso. La diferencia es que este es el momento en la historia de la región en la cual la Argentina es una isla en relación a estos problemas, o lo fue, digamos, estos últimos 10 años en términos de inflación, crisis del sector externo o incapacidad de acceder al crédito. Y yo me quedaría tranquilo si uno pudiera visualizar en los últimos 14 años una mejora paulatina y sistemática de todas estas cuestiones desde un arranque muy difícil y muy complejo como fue en el 2001, pero no lo vemos, no es que estamos el 2014 o el 2015 mejor que el 2014, el 2014 mejor que el 2013 y así sucesivamente. Lamentablemente no es así y en consecuencia el desafío para el futuro en la Argentina es encarar una senda distinta y persistente de mejoras
a lo largo de un periodo amplio de tiempo. No hay que darse metas de corto plazo porque vamos a fracasar. Pero si pensamos qué sistema financiero, para no plantear en este ámbito qué Argentina queremos de acá a 10 años, probablemente si seguimos un camino consistente y persistente y de mejoras continuas, en los próximos 10 años vamos a alcanzar los objetivos que nos propongamos. Decíamos recién que la próxima etapa de la Argentina tiene que ser la de la democratización de la oferta y por lo tanto de las empresas y de los emprendedores, y el sistema financiero tiene ahí un rol fundamental. Hay que señalar algo: el sistema, dijimos, es pequeño y es fuerte. Ahora, dentro de lo pequeño que es y de lo fuerte que es, hay un elemento que hay que mirarlo bien, que es la fuerte participación del consumo en ese mercado pequeño y a la vez fuerte. Es decir, el negocio con menos riesgo. Y aquí también hay un elemento que hay que mirar, tanto del lado de regulación como del lado de la vocación natural de los propios agentes. Cualquiera de nosotros que ve publicidades en cualquiera de los ámbitos gráficos, televisivos, etcétera, van a ver que los protagonistas inducen al consumo, a la franja del negocio más lucrativo y más seguro, préstamos personales y tarjetas. Bueno, hay que darle otro matiz. Y acá no se trata, insisto, de poner en oposición, se trata naturalmente de ver cuáles son las orientaciones y las regulaciones más virtuosas para que tal cosa suceda. Lo que yo sí tengo claro es que eso natural y espontáneamente no sucede. Por eso reivindico instrumentos como inversión productiva. Por eso me parece que inclusive cabe la posibilidad en los próximos años de ser quirúrgico e incisivo en esa herramienta, en ese instrumento, y que la inversión productiva pueda mirar con una lupa y decir: me interesan destinar u orientar el crédito a aquellas cadenas de valor que tengan capacidad de generar empleo y de generar divisas, y orientar hacia allí, y privilegiar hacia allí. Y obviamente, me parece también algo que señalaba Rogelio, me parece que en los próximos años el negocio bancario va a ver plenamente el fruto de la transformación que está viviendo. Hoy los bancos somos empresas tecnológicas, no empresas con tecnología, y somos empresas de información y somos empresas de servicios. Y esto me parece que está cambiando un giro enorme. Aún un banco público con un fuerte enfoque a pyme, solidario y segmentos que no siempre son ABC1 como el nuestro, tiene más de 800.000 usuarios de la banca Internet. Uh-huh. Y más de 100.000 usuarios de la banca Internet móvil, es decir, la de los smartphones. El negocio bancario está cambiando a una velocidad extraordinaria y ahí tenemos que ver cómo logramos que nuestra estructura de servicios pueda funcionar para asesorar, para trabajar fuertemente en el asesoramiento de todo lo que tiene que ver con las mejores facilidades para financiar inversión. Ya estamos casi sobre lo último, Claudio. ¿Algún comentario que quieras agregar? Coincidiendo con un poco la visión de Gustavo y Rogelio, podemos decirlo, los públicos. Yo coincido que el Estado tiene todo su derecho en direccionar, orientar, buscar cómo de alguna manera desarrollar lo que entienda el Estado que es estratégico. Lo que sí, y vinculado a lo que nombraba recién Gustavo, el tema de línea de crédito de inversión productiva, que señalaba también Rogelio, que es cada vez una parte más importante de los activos de los bancos, lo que yo digo es que el subsidio que quiera hacer el Estado lo tiene que soportar el Estado, no lo puede soportar el sector privado, o sea, o los bancos, ¿no? O sea, yo creo que hay herramientas de mercado suficientemente desarrollados para poder decir, si yo quiero subsidiar tal industria, tal sector, o tal pyme, o tal energía, el costo del subsidio lo absorbe el Estado y no un accionista de un banco o un depositante de un banco. Bueno, hablamos sobre regulación, oferta y demanda de crédito, estructura del sistema financiero. Una última idea que cada uno de ustedes quiera dejar a la audiencia. Quizás en el último punto que hablaba Claudio, es una de las diferencias importantes que podemos tener. Él es de Boca, yo soy de River, y en este aspecto también tenemos un volvemos River Boca. Volvemos a la normalidad. Porque me parece que un poco los datos duros
que aportábamos al comienzo. La rentabilidad del sector no se vio afectada por la línea de crédito de inversión productiva. Y a mí me parece que eso es un elemento importante para tener en cuenta en la fijación de las políticas públicas. De todas maneras, sí coincido en la necesidad de pensar a ambos sectores como brazos de una misma estrategia y, por supuesto, en todo lo que haga al diálogo fluido con el regulado. Parece muy importante que este espíritu consociativo se aplique también a las regulaciones en todo aspecto, porque en una cosa que voy a coincidir es que una regulación de cualquier esquema o de cualquier sector no puede ser nunca, aún con las mejores intenciones, la formulación de un solo actor. Tiene que tener un enraizamiento y un vínculo y tiene que tener una visión compartida con aquellos que son sujetos de la regulación y que no deben ser objetos de regulación. Pero sí me parece que hay un aspecto que está vinculado a la solidaridad y a la búsqueda del negocio, y yo no creo, y en esto tengo esa diferencia, que le haya quitado rentabilidad al sistema una iniciativa que para mí es muy importante y debe perdurar en el tiempo como ejemplo, lo digo, de inversión productiva. Rogelio. Sí, yo creo que el desafío de la Argentina que se viene, desde el punto de vista económico, el principal y primordial es la creación de empleo productivo, generador de riqueza. En consecuencia, todo lo que hagamos, todas las políticas que hagamos para conseguir ese objetivo son importantes, inclusive el sistema financiero como un todo tiene que apuntar a ese objetivo fundamental. Y el trabajo del siglo XXI, que es un trabajo mucho más complejo y mucho más difícil. En consecuencia, creo que el rol del Estado en esto es fundamental. El Estado tiene la obligación de orientar un proceso de desarrollo y a mi juicio, por lo menos, de fomentar los sectores más dinámicos de la economía para que de alguna manera sean la locomotora de todo el conjunto de la producción en la Argentina. A mí me gustan más los subsidios transparentes, los subsidios que se discuten en el presupuesto, en un congreso. Yo creo profundamente en el rol de la banca pública y estimo que de alguna manera está subutilizado en la Argentina. Los bancos públicos, y no sé si esto se sabe, no tienen ningún beneficio en términos del ente regulador. Y obviamente tenemos una preocupación y una acción muy diferente a la de los bancos estrictamente de capital privado. Pero yo me pongo en la mochila esa responsabilidad y la verdad que con una diferenciación de política por parte de la autoridad monetaria, con subsidios transparentes y discutidos en el ámbito donde tienen que discutirse estas cosas, que es el Congreso de la Nación en una república, a mí me parece que el rol de la banca pública hay que fomentarlo, hay que impulsarlo y tiene que ocuparse fundamentalmente de orientar el crédito a los sectores que se considere son los más importantes para un proyecto de desarrollo nacional. Y en Argentina también tiene que plantearse el debate de poder tener una banca de desarrollo. La Argentina, que no necesariamente tiene que ser crear una nueva institución, pero puede ser transformar cosas que ya tiene la Argentina, el Banco Nación, el Vice, y para eso, por supuesto, hay que, de nuevo, volver al mercado voluntario de deuda, conseguir crédito de largo plazo, a tasas baratas, para poder darse vuelta y prestarlas al sector productivo en las mejores condiciones. Pero eso estas cosas son las que forman parte de la competitividad sistémica de largo plazo, que es lo que tiene que buscar la Argentina de acá en más. La economía no es magia, los problemas de la Argentina no se resuelven con un numerito del tipo de cambio. Mi abuelo siempre decía, el desarrollo no es una cualidad de las monedas. Acá es competitividad sistémica, que es trabajo, arremangarse y hacer cosas de manera persistente y consistente a lo largo de muchos años. Conseguir que las empresas se financien barato, inversión de infraestructura pública en caminos, puertos, apertura de nuevos mercados, calidad en los recursos humanos, la posibilidad de darle alivio fiscal a la gente y a las empresas. Esas son las características que van a permitir una competitividad sistémica sustentable en el tiempo, que es lo que la Argentina necesita para pasar del subdesarrollo al desarrollo. Gracias. Matías. Sí, yo muy brevemente, quizás como reflexión final, creo que es fundamental para lograr
digamos, muchos de los objetivos que creo que todos estamos de acuerdo con respecto a la generación de empleo, desarrollo económico que sea sostenible, redistribución de la riqueza, es fundamental el rol del sector financiero. Es decir, es muy difícil lograr llegar a un nivel de desarrollo donde, digamos, todos nos sentamos más cómodos del país en el que vivimos, con un sistema bancario que, como decía Claudio, al final del día termina siendo mayoritariamente transaccional. Creo que nos debemos un debate a profundidad con respecto a qué políticas, y esto es independiente de medidas puntuales y demás, políticas para lograr un desarrollo y potenciar el sector bancario del mercado de capitales. Claudio. Nos daba por terminados, creo que estamos terminados de tiempo. Yo creo que ya los aburrimos en suficiente medida, así que... Bueno, no gracias a mucho todos más. por estar presentes. Les informamos que ya comienza el almuerzo.